Bien, jóvenes. En primera instancia voy a explicarles de manera así súper global, ¿no? Parte justamente de una introducción al movimiento circular uniformemente variado. Bien, no sé si pueden ver mi pizarra, me confirman por favor. Me confirman, por favor, si se está viendo. Bien, jóvenes, entonces tenemos ahorita lo que estamos presenciando en la pizarra. Estamos viendo justamente cómo un objeto está desarrollando un movimiento circular, ¿no? Obviamente no se está presenciando de manera completa como tal, pero más o menos se nos está indicando, pues, ¿no? Qué está desarrollando o qué va a desarrollar este movimiento circular como tal. ¿Por qué? Porque este es el punto central y él inició acá, ¿no? Inició acá y está desarrollando esta trayectoria, que ya está generando una curva y está yendo a una velocidad, en este caso de 20 metros por segundo, avanzando de qué o generando qué una trayectoria circular, ¿no? Ahora, desde el punto central hacia el punto donde él está desarrollando el movimiento, hay una distancia que en círculo, si hablamos de círculo, si hablamos de circunferencia, va a ser básicamente ¿quién? El radio, ¿cierto? Entonces, de acá, este radio básicamente, si es que va a una velocidad constante, vendría a ser la misma a lo largo de todo el recorrido que dé, ¿no? No necesariamente dará una vuelta, de repente de 2, de repente de 3, eso más que todo se nos indica cuando nosotros vamos a desarrollar ejercicios, ¿no? Pero por lo demás, siempre se nos aclara, ¿no? Desarrolló tanto de distancia y demás, ¿no? Porque son parte de los datos. Bien, aquí tengo otra figura, donde ya vamos viendo ciertos datos en realidad, ¿no? Donde vamos viendo cierta información. Bien, ¿qué es lo que logramos apreciar aquí? A ver, por favor, jóvenes, todos mirando a la pizarra, mirando a la imagen, y quiero que me vayan diciendo qué es lo que logran reconocer. Jóvenes, ¿están en clase o no están en clase? A ver, eh, Janet. Janet se encuentra. Liliana. Tampoco. Yanisa. ¿Me podría hacer la pregunta otra vez, Miss? Bien. Sí, la pregunta es la siguiente, ¿no? En la imagen que ustedes están apreciando ahorita en la pizarra, ¿qué es lo que logran observar? ¿Qué variables logran observar que tenga que ver con el movimiento circular uniformemente variado? Yo puedo observar eh, que nos está mostrando el ángulo, que es esta, el radio, la velocidad del radio. Bien, Yanisa, excelente, sí. Lo que logré apreciar, ¿no? Era el radio y la velocidad, ¿no? Exacto, ¿no? Nosotros que tenemos, que estamos viendo, que estamos evidenciando básicamente,
que del punto central hacia donde se está ejerciendo el movimiento, tenemos tenemos un radio, ¿no? Este radio ya va desde donde, desde el punto central hacia el punto extremo donde se realiza el movimiento. ¿Y qué más tenemos? Una velocidad, ¿no? Una velocidad que justamente me va a ayudar también a ver la cantidad, el valor básicamente de la distancia recorrida. ¿Bien? Y bueno, un ángulo que se va a formar, sí, entre su punto inicial y el punto final en el cual se desarrolla. Eso siempre se va a dar, ¿no? Este ángulo. Ahora, este ángulo en movimiento circular, desde movimiento circular nada más, era nada más y nada menos que reflejo de qué? Del desplazamiento, ¿no? Porque imaginemos que el móvil está acá, punto número uno, punto número dos, y se desplazó. Entonces, este arco es nada más y nada menos que la expresión de este ángulo. Si se dan cuenta, ¿no? Entonces eso quiero que me entiendan porque es importante para poder hablar de arco, de distancia y trayecto. Este móvil está acá. Empieza el movimiento desde la O hacia dónde, hacia la P, ¿no? Empieza su desplazamiento, su desarrollo. Y todo este desplazamiento, recorrido, trayectoria que está desarrollando es nada más y nada menos que la reflexión de este ángulo, ¿no? La reflexión. Entonces, por eso cuando se intenta sacar la distancia recorrida del móvil en movimiento circular, siempre se pregunta el ángulo, ¿no? ¿Qué ángulo es para poder determinar ese valor? Bien, ¿algo más que haya que rescatar? No, ¿cierto? Hasta ahí ya estamos prácticamente orientados, encaminados al movimiento rectilíneo. Perdón, al movimiento circular uniformemente variable. Bueno, y por aquí ya tenemos un conglomerado de todas las variables, ¿no?, que vamos a encontrar. Bien, jóvenes. Entonces acá tenemos bien, jóvenes. Entonces vamos, tenemos acá ya todas las variables prácticamente en el círculo. Este vendría a ser el desarrollo que va a generar el móvil, ¿no? Entonces, proyectémonos acá, voy con el puntero láser, ¿no? Tenemos aquí, ¿a quién? Al móvil, ¿cierto? Va a ser este círculo amarillo que se va a estar desplazando. Y obviamente la flecha nos indica que él se va por acá, y sigue, continúa, ¿no? Entonces, sí o sí, hay que darle mejor dicho, hay que proyectarnos, por eso se va con líneas punteadas, porque en sí, lo que él ha desarrollado ha sido solamente esto, ¿no? El móvil se ha desplazado de acá hasta este punto de acá, ¿no? Y aquí se está desglosando todas las variables prácticamente. Una es el radio. El radio, bueno, se está proyectando de este lado de acá. ¿Para qué? Para no confundir con todo lo que hay acá. Sin embargo, esto de acá también vendría a ser el radio. Esto de acá también vendría a ser el radio. El radio va a cualquier lado, sigue siendo el mismo. A cualquier punto va a seguir siendo el mismo. Entonces da igual que lo coloquen por acá, cuando de repente su ubicación era aquí, ¿no? Da igual. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos
el ángulo en primer lugar, el desplazamiento que se va a formar de aquí a acá, y tenemos que una curva que se llama triángulo S. El triángulo, ¿cómo suele llamarse? Quizá alguno de ustedes se acuerda por qué se coloca el triángulo, cuál es la intención de colocar ese triángulo. ¿Se está refiriendo al ángulo? Ya, el triángulo básicamente lo que quiere decir es una diferencial, ¿no? El triángulo es una diferencial. Lo que nos está indicando es que acá va a haber una diferencial de qué? De distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque desde acá, que de repente la distancia era 0, esto recorrido ya va a ser de repente 10 o qué sé yo, ¿no? Pero ojo, se está viendo representada o reflejada, como les dije, del ángulo, ¿no? El ángulo es el que se refleja básicamente en este espacio. Es por eso que se considera siempre el ángulo como si fuera la distancia, ¿no? Por eso incluso el ángulo también se ve como una diferencial, ¿no? Entonces, miren, esto de acá es una proyección, ¿no? Todo este ángulo, todo este ángulo de acá se proyecta en todo este arco de acá. Entonces, prácticamente el ángulo está íntimamente ligado con el arco de desplazamiento. Bien, eso es algo que vamos a ir entendiendo poco a poco. No se desesperen si de repente no se entiende como tal o no se entiende por completo. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos de acá, del móvil, está saliendo varias flechas, ¿cierto? Tenemos hacia adentro, este, este es un A sub C. ¿Alguien tiene alguna idea de qué se trata ese A sub C? ¿Saben, chicos, de qué se trata el A sub C? El A sub C es una nueva variable. Yo no vi. Bien, bien, no hay problema. El A sub C es una nueva variable que entra a trabajar justamente aquí en movimiento circular uniformemente variado. ¿Por qué? Porque es la aceleración centrípeta, o sea, es una aceleración que el objeto va a tender a tener hacia adentro, o sea, hacia su punto central, bien, de donde él va a estar sujeto, básicamente. Esa es la aceleración centrípeta. Ahora, la aceleración hacia afuera, como vemos esta flecha de acá, ¿no? Esa es una aceleración tangencial, porque se hace hacia afuera de que del movimiento desarrollado. Entonces, eso es eso es lo que básicamente vamos a identificar aquí. Una, la aceleración centrípeta que ejerce el móvil con respecto a la fuerza interna que está trabajando de la parte central, como también con la fuerza externa a la cual está trabajando. Bien, que vendría a ser la aceleración tangencial. Pero ojo, la aceleración tangencial está guiada directamente de quién? De la velocidad, ¿no? De la velocidad. Pero ojo, esta velocidad es una V normal, ¿cierto? Esta V normal, si ustedes recuerdan, en movimiento rectilíneo, básicamente, esta V normal es la velocidad, pero vendrá a ser esta aquí en movimiento circular la velocidad del móvil que está desarrollando justamente otro tipo de distancia, está trabajando con otro tipo de aceleraciones. ¿Será? ¿Ustedes qué creen?
En este caso, la velocidad, chicos, la velocidad es velocidad externa, es como una velocidad tangencial hacia afuera del movimiento. Y en sí lo que va a regirse a todo va a ser esta W. Y esta W chiquita es velocidad angular, ¿no? Entonces se centra en la parte central, básicamente, ¿no? De la parte externa, ¿no? Que vean básicamente que la velocidad y la aceleración tangencial. Pero en el caso ya de poder observar justamente de manera interna como tal lo que se está dando, tenemos a una velocidad angular expresada ¿por qué? Por esta W chiquita. Bien. Hasta aquí, jóvenes, ¿se ha entendido o quisieran que haga un repaso adicional de la explicación de básicamente de esta última figura? ¿Me confirman, jóvenes? O a ver, no se me está escuchando nada, ¿no? Hola, Miss, buenas tardes. De mi parte, ¿pudiera hacer un repaso, Miss, por favor? Bien, vamos, entonces nuevamente. Tenemos justamente aquí el móvil, ¿no? El móvil es este circulito amarillo, ¿no? Que está desarrollando un movimiento, obviamente circular, ¿no? Circular, circunferencial, cualquiera de las dos formas para llamarlo, da igual, no hay problema. Bien, entonces él obviamente está guiado a un punto central, de donde se inicia la fuerza para que éste pueda moverse, pueda desplazarse. Esa distancia entre el centro y el extremo donde se encuentra él como móvil se le llama ¿qué? Se le llama radio. Bien. Pero me dice, el radio está acá, no debería estar acá. Sí, debería estar acá. Da igual, porque el movimiento circular siempre es el radio es constante, ¿no? Entonces no hay problema. Bien, entonces por eso se considera de aquí. Ahora, ¿qué pasa? Hacemos justamente una proyección de cuál vendría a ser el desarrollo del movimiento del móvil. O sea, el móvil está acá y él empieza a desplazarse hasta que llega acá. Una vez que llega acá, se asume que él pueda dar la vuelta completa, ¿no? Por eso que las líneas están punteadas, ¿no? Y en esa dirección. Entonces se asume que él vaya a dar ese tipo de movimiento. Pero solamente nos quedamos en esta parte, ¿bien? Entonces tenemos el radio, tenemos aquí más en este caso, el arco, la diferencial de S. S vendría a ser el arco, básicamente. ¿Y qué es el arco? Es nada más y nada menos que el desplazamiento del móvil de un punto A al punto B. Bien, entonces, pero esto de acá se ve reflejado, como les estaba diciendo, ¿en base a qué? A la medida o a la diferencia que existe entre los ángulos que se formen, ¿no? Los ángulos que se vayan a ir formando. Aparte de ello, vamos a tener que el móvil, al resistirse prácticamente a salir desprendido de lo que lo está sujetando a la parte central, tiene una aceleración que, una aceleración centrípeta. ¿Bien? Y hacia afuera, porque la aceleración centrípeta es hacia adentro, ¿no? La diferencial básicamente aquí sale de esta manera recta y tenemos aceleración tangencial y aquí en más a la velocidad. Mis, pero esa es la velocidad con la cual nosotros vamos a trabajar en movimiento circular. No, esa no es. ¿Por qué? Porque esta se va hacia afuera, ¿no? Se va hacia afuera nada más. Y la idea es que nosotros podamos identificar dentro la velocidad. Y aquí es donde entra a tallar su W en este caso, que vendría a ser una velocidad angular, ¿no? Angular se le llama. En movimiento circular ya vemos ángulos por montones, ¿no? Entonces sí o sí es ahí vamos a tener una velocidad angular. ¿Para qué? Para poder determinar obviamente el tiempo, pues, ¿no? La velocidad que está teniendo ese móvil para poder desplazarse. Bien.
Entonces, pero, Miss, ¿de qué me sirve que me coloquen la velocidad, la aceleración tangencial si están para afuera, ¿no? Muchas veces el tener esta información, estos datos, te ayuda a determinar el ejercicio, ¿bien? Te ayuda a poder terminar el ejercicio como tal, ¿no? Porque hay cositas que ellos eh, sí podían haber hasta cierto punto discernido, ¿cierto? Pero de esa manera nosotros vamos a poder separar lo que es movimiento circular de lo que es movimiento rectilíneo. Bien, bien, jóvenes. Entonces, ahora sí continuamos. Después de haber hecho esta introducción, ahora sí vamos con movimiento circular uniformemente variado. Bien, como les decía, dentro de ese gráfico que habíamos estado viendo justamente en la pizarra, ¿no? Hablábamos de que de una aceleración centrípeta, de una aceleración tangencial, pero obviamente también existe una aceleración angular, ¿no? Angular porque, como ya les dije, en movimiento circular se trabaja bastante con ángulos, demasiado se podría decir, con ángulos. Pero vamos a ver cada uno de estos conceptos. Me dice, ¿en algún momento vamos a desarrollar ejercicios? Claro que sí, ¿no? Entonces, no hay que desesperarnos, es la primera clase, se supone que debe ser un poco introductoria para yo poder saber en qué nivel se encuentran ustedes y ver cómo tomar la metodología de enseñanza. Bien, pero vamos aquí. La aceleración angular. En un movimiento circular, la velocidad angular de la partícula puede cambiar conforme el movimiento continúa. Si esta velocidad angular aumenta, diremos que el movimiento circular es acelerado. Pero si disminuye, diremos que es desacelerado. Cuando la velocidad angular varía uniformemente, decimos que el movimiento circular es uniformemente variado y que la aceleración angular es constante. Esta aceleración se grafica perpendicular al plano de rotación. Bien, entonces lo que nosotros tenemos básicamente es eh, el gráfico, ¿no? De cómo vendrías a expresarse básicamente la aceleración angular en un plano P, básicamente, ¿no? Entonces la aceleración angular, si se dan cuenta, es hacia arriba, ¿cierto? No tiene nada que ver con nuestro dibujo que hemos visto hace rato, donde hablábamos de qué? De aceleración centrípeta y aceleración tangencial. Si se dan cuenta, este es otro tipo de aceleración. Bien, continuemos. Bien, nos dice, si la velocidad angular aumenta uniformemente, dice, el movimiento circular es acelerado. Y si la aceleración angular se grafica en el mismo sentido de la velocidad angular. Bien, entonces nosotros vamos a imaginar que tenemos justamente ese plano P y que el móvil va a desarrollar un círculo, bien, un movimiento circular. Y nos dice si la velocidad angular aumenta uniformemente, el movimiento del circular es acelerado. Bien, entonces tenemos acá, bueno, no se logra apreciar creo muy bien, ¿no? Pero acá estamos observando justamente que la aceleración, una, y la velocidad angular, ¿no? Ambas de ellas. Y salían justamente a realizar este tipo de movimiento.
Bien, acá tenemos otro tipo de gráfico, por ejemplo, ¿no? En el cual nos dice, si la velocidad angular disminuye uniformemente, el movimiento circular es acelerado y la aceleración angular se grafica en sentido contrario de la velocidad angular. Bien, si nosotros estamos hablando con aceleración positiva, ¿cierto? Obviamente va a tener un sentido y no podría el otro también tener el mismo sentido, ¿no? Entonces, una cosa es el tema de la aceleración y otra es básicamente estar o tener que ver con la velocidad angular totalmente, ¿no? Y como les decía, o como se veía prácticamente dentro de un plano, en este caso superior, tenemos aquí a la velocidad angular en la parte superior y en la parte inferior a la aceleración angular, que se dibujan que en sentido contrario, puesto que van a tener un giro al revés, ¿no? Bien. La velocidad angular disminuye uniformemente, el movimiento circular que es acelerado y la aceleración angular se dibuja en sentido contrario. Esto vendría a ser lo mismo, pero al revés, ¿no? Una cosa es cuando aumenta y el otro es cuando disminuye. Bien, tenemos ahora la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. Eso sí lo hemos visto en el gráfico, ¿cierto? Creo que hasta cierto punto se ha logrado entender. La aceleración centrípeta es la fuerza que está prácticamente atando o se está direccionando hacia el centro, ¿no? Hacia el centro del objeto, hacia el centro a cómo va prácticamente el guiado, ¿no? Y la aceleración tangencial básicamente es para afuera, ¿no? Para afuera. Ahora, ¿qué nos dice? En el movimiento circular uniformemente variado, dice, acelerado, la velocidad aumenta y la aceleración tangencial tiene el mismo sentido que la velocidad, ¿no? Entonces, por eso que la veíamos dentro del plano, dentro de la figura como la que les había estado mostrando, ¿no? Donde tenemos básicamente quiénes a, en este caso, la aceleración tangencial y la velocidad al mismo tiempo, ¿no? Bien. Ahora nos dice que en el movimiento circular uniforme, desacelerado de velocidad, disminuye y la aceleración tangencial tiene el sentido contrario de la velocidad, ¿no? Entonces, en este caso, al ser desacelerado, o sea, al estar frenando prácticamente este movimiento, se disminuye la aceleración tangencial que tenía obviamente una dirección siempre tirando hacia afuera, puesto que va a tener sentido contrario a la velocidad normal. Bien, jóvenes. Ahora vamos con la aceleración total. La aceleración total alfa en movimiento circular uniformemente variado. Si sumamos, nos dice si sumamos satisfactoriamente, si sumamos vectorialmente la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial, obtendremos la aceleración total o lineal, ¿no? Y para eso, ¿qué se utiliza? El famoso, ¿qué? El famoso teorema de Pitágoras, para hallar el módulo de la aceleración. Total, más que todo se tiene que emplear este método. ¿Por qué?
Porque si ustedes se acordarán de básicamente, a ver, no sé exactamente en qué matemática, claro, debe ser geometría, trigonometría, ¿no? Donde ustedes llevan básicamente ángulos, donde llevan ángulos, donde llevan triángulos notables, ¿no? Esos triángulos notables se los tienen que, se los tienen que aprender para que les ayude un montón a desarrollar justamente estos ejercicios. Porque para todo va a haber ángulos, ¿no? Pero en el hecho de que haya ángulos no quiere decir que vaya a ser pues más complicado. En realidad te facilita a veces muchas cosas, ¿no? Bien, entonces acá nosotros podemos ver en el móvil, ¿no? Que tú estás, que se está dando prácticamente una aceleración hacia afuera, ¿cierto? Tenemos otra central y otra hacia abajo, ¿no? Entonces dentro de esas tres fuerzas lo que se puede generar básicamente es ese famoso teorema de Pitágoras, ¿no? Aquellos que se acuerdan, el teorema de Pitágoras es que la hipotenusa al cuadrado es igual a ¿qué? A cateto 1 al cuadrado y cateto número 2 al cuadrado también, ¿no? Bien. Y la idea pues es poder hallar el módulo en base justamente a lo que se establece, ¿no? Bien, jóvenes, como les decía, para haber llegado básicamente desde lo que nosotros venimos viendo de movimiento, para poder llegar a ver movimiento circular uniformemente variado, se supone que hemos visto movimiento rectilíneo uniformemente variado también. Y hemos podido ahí darnos cuenta que se establecen pues ciertas variables, ciertas fórmulas establecidas, ¿no? Que nos van a ayudar obviamente a desarrollar pues los ejercicios, ¿no? Entonces, cuando hablamos solamente de movimiento rectilíneo, claro, movimiento rectilíneo como tal, sin decir que es variado, ¿cuáles son las variables que intervienen? A ver, ¿de qué variables se acuerdan? ¿Se acuerdan, jóvenes, cuáles son las variables con las cuales nosotros básicamente iniciamos este mundo de los movimientos, ¿no? ¿Cuál es la variable como tal? O mejor dicho, son tres en realidad, son las que mueven básicamente el tema de los movimientos. ¿Se acuerdan? Sí. ¿No se acuerdan, jóvenes? ¿Cuáles son las tres variables por las cuales nosotros iniciamos prácticamente el movimiento? Bien, les voy a hacer recordar. Cuando nosotros, bueno, en primer lugar, ejemplos de movimiento rectilíneo uniforme, perdón, solamente movimiento rectilíneo. A ver, ¿tienen alguno? Porque a veces la mayoría suele acordarse por ejemplos, ¿no? ¿Qué ejemplos tienen ustedes de movimiento rectilíneo? ¿Se acuerdan, jóvenes? ¿Qué ejemplos? Porque si no, la verdad es que si no tenemos conocimiento como tal del movimiento rectilíneo, pues el movimiento circular definitivamente no nos va a entrar por ningún lado. Bien, entonces, vamos. El desplazamiento que yo... ¿Alguien quiere opinar? Mis ejemplos, esto se refiere a ejercicios.
Ejemplos básicos que tengan de movimiento rectilíneo, de su vida diaria, de su vida cotidiana. Es del movimiento rectilíneo, ¿no? Sí, exacto. Se puede decir la trayectoria que se recorre o que se hace de un lugar a otro. Claro, Se puede decir de la casa a una bodega o a una plaza, a un parque. exacto, sí. Por ejemplo, Yanice se encuentra en su casa y ella se va a desplazar al parque, ¿cierto? Ese es un ejemplo de movimiento rectilíneo, porque ella se va a ir de manera recta, sea o no que literalmente vaya de manera recta, pero está yendo en un mismo plano, ¿no? Y al ir en un mismo plano ya lo hace ser rectilíneo, ¿bien? Ahora, ¿qué variables entran dentro de esto? Su compañera nos dijo el desplazamiento. El desplazamiento es una variable. ¿Cómo se expresa el desplazamiento dentro de las variables o de las fórmulas, básicamente, de movimiento rectilíneo? Ahí ya tenemos una variable, pero nos faltan dos. ¿Alguien se acuerda cómo se le Otra llama? variable también es la velocidad. Exacto, ¿no? La velocidad. Esa es una. La otra es el desplazamiento, que es comúnmente llamado ¿qué? Distancia. Bien. Y falta una. ¿Cuál es? El tiempo. Exacto, exacto. ¿No? Entonces nosotros nos vamos a basar básicamente en esas tres variables que son las que definen básicamente el movimiento, ¿no? Entonces, habiendo recordado ya estos ejemplos de movimiento rectilíneo, a ver, somos pocos dentro del aula, entonces normal se puede manejar mucho mejor. Todos, por favor, pensamos un ejemplo. Ya Yanisa ya nos dio su ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, los demás chicos, por favor, van pensando un ejemplo de movimiento rectilíneo. Ojo, movimiento rectilíneo, porque de aquí voy a pedir movimiento rectilíneo uniformemente variado y así sucesivamente hasta llegar al movimiento circular. Entonces, unos minutitos jóvenes para que piensen, para que recuerden más que todo, porque esto ya lo han llevado. Bien, jóvenes, ¿recordaron? ¿Qué ejemplos tienes a ver, Liliana? Liliana se encuentra dentro de sala. Bien, parece que no. A ver, ¿a quién tenemos a...? Bueno, me aparece la cuenta de Simon. No sé exactamente quién se encuentra dentro de esa cuenta. Ah, bien, Liliana nos está escribiendo por... Bien, bien, Liliana, entonces nos escribes, ¿no? Nos escribes normal, ¿cuál es tu ejemplo, no? ¿Cuál es tu ejemplo de movimiento rectilíneo? Ojo, movimiento rectilíneo nada más. De Simon Producciones, ¿quién se encuentra?
No está. Sí, Miss, aquí estoy. Bien, entonces, a ver, ¿qué ejemplo nos puedes dar acerca del movimiento rectilíneo? A ver, por ejemplo, dice, ¿no? Un avión que aparece flotando entre las nubes, ¿no? Llevar un par de horas moviéndose en línea recta o la misma velocidad. Bien, excelente, ¿no? O sea, parte de, en realidad, el desplazamiento de un avión cuando ya se encuentra obviamente en trayecto, ¿no? Sí tiene que ver con el movimiento rectilíneo. Obviamente, si hablamos de movimiento rectilíneo como tal, se supone que la velocidad va a ser constante, ¿cierto? O mejor dicho, difícilmente va a variar la velocidad. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros vamos a trabajar ahí temas relacionados con qué? Con solamente tiempo, velocidad y distancia, nada más. Bien. Ahora pasemos a movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí aparece una nueva variable. ¿Alguien se acuerda cuál es esta nueva variable? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Cuál es la nueva variable que llega a ingresar básicamente cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniformemente variado? Bien, Liliana nos dice cuando la velocidad aumenta, sí, pero ¿quién es el que hace que la velocidad aumente? Hay una variable nueva que ingresa aquí. Y que justamente tiene que ver con ya prácticamente relacionar el movimiento circular. ¿Recuerdan cuál es la variable? A ver, Yanisa. El radio, Miss. Ya, no. Estamos ahí yéndonos a movimiento circular. Es la aceleración, chicos, la aceleración, ¿no? Aquí en movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya entra a trabajar ¿quién? La aceleración, porque eso le va a permitir a la velocidad cambiar, ¿no? Ya sea ser acelerado o ya sea ser desacelerado, ¿no? Entonces ya la velocidad no va a ser una sola velocidad constante que va a hacer que llegue
Bien, jóvenes, se me fue la luz y mientras me estaba conectando me ha tomado unos minutitos, por eso me queda en el aire. Bien, chicos, entonces, vamos a retomar, ¿no? Como les decía, estábamos hablando de la variable nueva que ya le atribuye básicamente nuevamente el control, ¿no? En este caso, ¿de qué? De el inicio de una nueva variable, ¿no? Cuando vamos a hablar, en este caso, de el movimiento, pues, rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué quiero llegar yo al movimiento rectilíneo uniformemente variado? Porque cuando ya vamos a hablar de movimiento circular uniformemente variado, está, wow, se podría decir que un 80% relacionado. Bien, entonces la aceleración tiene muchísimo que ver, porque eso es lo que lo hace ser variado, básicamente, ¿no? Entonces, esa es la variable que a mí me interesaba que ustedes puedan identificar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de movimiento rectilíneo como tal, solo rectilíneo, tenemos a quién? Tenemos a velocidad, distancia y tiempo. Listo, entonces hasta ahí estamos bien, ¿no? En movimiento rectilíneo normal. Pero ya cuando pasamos a movimiento rectilíneo uniformemente variado, entra la aceleración. Y aquí al entrar la aceleración ya sea una modificación, ¿no? De velocidad inicial, velocidad final. ¿Por qué? Porque va a permitir gestionar o va a permitir que se dé un trayecto de una manera con cierta velocidad, el otro ya cambiará de velocidad y demás, ¿no? Entonces, la aceleración juega un papel muy importante aquí. Y obviamente, si lo hace en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo va a hacer también en el movimiento circular uniformemente variado, ¿no? Entonces, esa es la idea y esa es la variable que va a jugar, va a tomar un papel principal aquí, ¿no? Entonces, bien, lamentablemente se me quedó la hora, pero tenemos de aquí igual las siguientes semanas, ¿no? Para poder ya afianzar un poquito el tema teórico, o sea, el tema donde estamos conversando netamente teoría, y ya obviamente se va a hacer más fácil cuando podamos desarrollar los ejercicios uno a uno, ¿no? Porque desarrollando los ejercicios es como donde más se nos queda en realidad la información, ¿no? Bien, chicos, entonces no sé si tienen alguna consulta de momento, ¿no? La pueden hacer para de repente que haya quedado claro la clase del día de hoy. De todas maneras, el día de hoy es básicamente una introducción, ¿no? Y ya vamos a ver las cosas más a fondo en las semanas que nos van a quedar. Bien, si no hay preguntas, entonces ya lo estaríamos dejando ahí, ¿no? Y nos estaremos viendo de aquí ya la próxima semana, chicos. Ok, Miss, gracias. Bien, hasta luego. Que tengan buen fin de semana.